Buenas tardes, estudiantes de la materia de Psicología Médica. Soy la doctora Ingrid Hernández, médico psiquiatra, y esta tarde vamos a hablar de un tema que se llama ética en psicología médica. Los objetivos de la clase son, primero, definir los términos más comunes asociados a la genética, conocer la importancia de la genética en la psiquiatría, determinar la importancia de las alteraciones genéticas en psiquiatría y conocer ejemplos de casos. Entonces, en términos generales, la definición de genética es el campo de la biología que estudia, indagar y comprender la herencia biológica que se transmite de una generación a la otra, investigando sobre las características y aspectos fundamentales en ese proceso de padre a hijo. Entonces vemos acá la genética, ¿verdad? Cómo va heredando los padres a sus hijos en un porcentaje mayor en algunos que en otros. Entonces la genética nos permite comprender cómo es que ocurre la reproducción de seres vivos y cómo puede ser que, por ejemplo, entre seres humanos se transmitan características biológicas, físicas y de apariencia y aún hasta de personalidad. Entonces, genotipo, recordemos, es la información genética y el fenotipo es la información genética pero expresada en el individuo físicamente. La genética como disciplina biológica se va a subdividir en clásica o mendeliana, la cual se ocupa del estudio de los cromosomas y de cómo estos se van heredando, y la cuantitativa, la cual analiza el impacto de múltiples genes a pequeña escala sobre el fenotipo. La genética molecular es aquella que estudia la composición y comportamiento del ADN. Y la genética de poblaciones o evolutiva, esta busca analizar el desarrollo de genes en una población y en la evolución de los organismos, así como también de otros tipos. A ver, ¿cómo va a irse desarrollando la historia de la genética? El fundador de la genética, Gregorio Mendel, podemos observarlo acá, se dice que en 1941 Edward Tatum y George Wells demostraron que los genes ARN mensajero codifican proteínas. Ya en 1953, James Watson y Francis Crick determinaron que la estructura del ADN era una doble hélice. En 1977, Fred Sanger, Walter Hilbert y Alan Maxson estudiaron la secuencia del ADN completo del genoma del bacteriógrafo. Ya en 1990, ¿verdad? Fíjense desde cuándo pasó para que ya pudieran estudiar el proyecto Genoma Humano. Este proyecto está identificando los genes relacionados con las enfermedades mentales específicamente. Se dice entonces que el riesgo de una enfermedad mental es mayor entre aquellos familiares que la padecen, como por ejemplo la esquizofrenia, los trastornos bipolares, podrían ser algunas de las que tienen un gran porcentaje, o más bien dicho, una genética muy fuerte en la herencia de los pacientes. Las enfermedades mentales no son causadas por un gen único, ni aún un gen específico, sino que la herencia es poligénica y multifactorial. ¿Qué es la epigenética? La palabra deriva del griego, en donde epi significa por encima y la misma hace referencia a la presencia
de factores que pueden afectar a la genética, modificando la forma en la que ésta se expresa. Estos factores son principalmente condiciones del entorno capaces de modificar los procesos y reacciones químicas que ocurren en el organismo y que llevan a que la información contenida en los genes se exprese o no. Esta expresión de la genética obedece a muchos otros factores, además del medio ambiente y los hábitos del individuo, lo que hace que las enfermedades se presenten aunque se tenga un estilo de vida favorable o incluso que no ocurran a pesar de llevar a cabo desarreglos en el estilo de vida, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere entonces esto? Que tiene que ver otros factores, ¿verdad? El ambiente, los hábitos, pero muchas veces a pesar que se tengan buenos hábitos, a pesar que se tenga un estilo de vida saludable, aún así pueden aparecer estos factores genéticos. Los genes requieren Los genes requieren de activadores o inhibidores que favorezcan o inhiban su expresión, facilitando o limitando la expresión de un gen. Por ejemplo, que en una generación se presente una enfermedad mental o no, o las características físicas como el color de ojos o piel, que es el fenotipo. La epigenética abre la puerta a la posibilidad de desarrollar el campo de la terapia genética, con la cual se podrá llevar a cabo acciones como suprimir el desarrollo del cáncer, como cambios que sean transmitidos de generación en generación. La genética y las enfermedades mentales, ¿a qué se refiere? A que las patologías psiquiátricas que se han demostrado tienen un vínculo genético importante. Son, por ejemplo, el autismo, los trastornos con déficit de atención con hiperactividad, los trastornos bipolares, la esquizofrenia, la depresión, ¿verdad? Ansiedad también. Varios genes que están asociados a los trastornos mentales corresponden a receptores cerebrales de neurotransmisores o enzimas que intervienen en el metabolismo de estos. Alteraciones cromosómicas como por ejemplo XXY, XYY y el X frágil, eso se relaciona a enfermedades mentales. Entonces son algunas de las secuencias en las alteraciones cromosómicas. Vemos que la alteración cromosómica 22Q se asocia a malformaciones cardíacas, cara, paladar, con retardo mental, déficit atencional, ansiedad, esquizofrenia, entre otros. Del 2 al 3% de esquizofrénicos tienen una alteración cromosómica en el 2Q. El 25 al 6% de los adultos con 22Q presentan esquizofrenia, trastornos esquizoafectivos, personalidad esquizoide y trastornos bipolares. ¿Cuáles son las características del síndrome 22Q? Vemos que hay un fenotipo físico, corazón, malformación del tronco, facies levemente dismórficas, en la cual se observa hendidura palpebral estrecha, nariz bulbosa, boca pequeña y cara alargada. Paladar hendido, paladar, por ejemplo, este puede estar hendido o con incompetencia velofaringea y voz nasal, y entre otros la talla corta, dedos delgados,
defectos inmunológicos e hipocalcemia. El fenotipo psicológico se dice que el CI alrededor del 70%, la mitad tienen un retardo mental leve, la otra mitad una inteligencia normal o fronteriza o problemas de lenguaje, aprendizaje y conducta. Déficit de atención con hiperactividad, desórdenes perceptivos del desarrollo o autismo. Los factores psicológicos de adulto: depresión, fobia social, ansiedad y esquizofrenia. Y en un 25 al 60% de los adultos con el cromosoma 22Q presentan esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, personalidad esquizoide o trastorno bipolar. Esta es una clase bastante corta, sencilla, pero que básicamente la importancia es que les quede claro que los factores genéticos están asociados directamente con las enfermedades mentales. Muchas veces, ¿verdad? Si el paciente es hijo de padre y madre con una enfermedad como la esquizofrenia, pues es un alto porcentaje que el niño pues la padezca. Si solo es el padre, pues la mitad del porcentaje, o si solo es la madre, ¿verdad? Pero también puede darse en otras generaciones, que ninguno de los padres presente la enfermedad, sino sea heredada de los abuelos, tíos o algún otro familiar, ¿verdad?, consanguíneo. Entonces, es una de las preguntas más importantes dentro de la historia longitudinal en las enfermedades mentales, hacer en el familiograma o en la parte de la familia los antecedentes acerca de las enfermedades mentales. Aún el alcoholismo se incluye dentro de esta genética, ¿verdad? Y pues como sabemos, hay muchas otras enfermedades que también tienen mucho que ver con la genética, ¿verdad? Recordemos que el factor cromosómico 22Q es el que está involucrado y pues hay que prestarle mucha atención. Si tienen preguntas, dudas o comentarios, lo pueden hacer en su foro del campus virtual que va a estar habilitado, donde pueden ahí expresar cualquier situación o duda. Que pasen una feliz tarde. Muchas bendiciones.